Aprovechando esta maravillosa tarde de domingo, como dije en el vídeo anterior, voy a responder a unas cuantas preguntas que me habéis estado haciendo a lo largo de estas últimas semanas, tanto por Instagram como por comentarios de YouTube, etcétera, sobre el tema del taller. Y es que si visteis el vídeo anterior o si seguís un poco el canal o me seguís en Instagram, pues ya sabréis que no llega a 3 meses, hace 2 meses y pico, pues abrí el taller de RPM Dealer o RPM Workshop, como lo queráis llamar. Y bueno, pues a raíz de todo esto me habéis hecho varias preguntas sobre qué dificultades he tenido, cómo gestiono ciertas cosas, cómo he hecho otras, cómo lo he visto desde mi punto de vista, etc. Sobra decir que esto no va a ser un vídeo hablando aquí como un experto con autoridad suprema, como si hubiese tenido un taller durante 30 años. Esto simplemente yo voy a responder las preguntas que me habéis hecho y demás, pues desde mi perspectiva, desde la perspectiva de un chaval que por cosas del destino se le ha presentado la oportunidad de abrir el taller mecánico y ha aprovechado, y pues en estos 2 meses y pico le han pasado cosas, ha visto cosas, ha puesto en práctica ciertas historias y demás, y pues desde esa perspectiva de novato en este mundillo, pues os va a hablar y os va a responder a esas preguntas que le habéis hecho. Y aquí voy a meter preguntas, tanto como he dicho antes, de mensajes de Instagram, de comentarios de YouTube, preguntas en persona que me han hecho, que han sido más recurrentes, y también en Instagram ya sabéis que de vez en cuando pongo stickers para preguntas y respuestas, para que me preguntéis lo que queráis sobre ciertos temas y demás, pues ahí también ha habido unas cuantas. Así que abajo en la barra del vídeo, de la barra de tiempo del vídeo, vais a poder ir saltando de pregunta a pregunta. Si no queréis ver todas, si queréis saltar alguna en concreta, pues ahí os lo voy a poner para que vayáis directamente. Así que vamos allá. Primera pregunta, muy sencilla y la que tenía que ir primero. ¿Por qué he abierto un taller mecánico? Pues bueno, como ya sabréis si me seguís desde hace tiempo, siempre he tenido, o bueno, siempre no, pero desde hace ya varios años, siempre he tenido algún sitio donde hacer las cosas a los coches, donde grabar los vídeos, donde preparar los coches de la compraventa, que es algo que sí que llevo haciendo bastante más tiempo, etcétera. Y bueno, pues por casualidades del destino, acabé en esta nave, acabé cogiendo esta nave a principios de este año, de 2022, y era una nave que además me decanté por ella porque tenía licencia de taller. Ya había tenido problemas en otras naves que no prestaban ningún servicio al público como tal, que eran para uso privado, pero bueno, ya me había pasado alguna que otra vez que había venido alguien y me habían obligado, me habían puesto un requerimiento y me habían obligado a sacar licencia de lo que sea. Esto al final depende muchísimo de con quién toques, del ayuntamiento de donde estés, etcétera, etcétera. Pero bueno, básicamente viendo que la nave tenía ya licencia de taller, viendo que estaba equipada, que tenía ya herramienta, que tenía elevadores, etcétera, pues y que el precio me cuadraba, dije, no me voy a complicar la vida, voy a coger directamente esta. Y oye, yo en primer momento no tenía pensado para nada abrir un taller mecánico, pero dije, mira, ya aquí sí que no me van a tocar la narices, mientras tenga todo en regla, no me van a venir a decir, oye, ¿por qué estás tocando este coche? ¿Por qué estás montando esta suspensión? ¿Por qué tienes aquí 6 coches? Etcétera, etcétera, etcétera. Porque en una nave de las que estuve incluso me obligaron a sacar licencia de parking privado. Sí, sí, o sea, tenía que hacer una obra de la leche, hacer una reforma, tenía que cuadrar todo con los requerimientos que ponía el ayuntamiento, unas líneas pintadas cada X metros, que si extinción de humos, que si esto, que si no sé qué, que si no sé cuántos. O sea, ya dije, vamos a ver, yo no voy a sacar aquí una licencia que me voy a tener que gastar 60.000 euros en una reforma para guardar 5 coches míos, no tiene ningún sentido. Y en fin, esto, como digo, depende de con quién des, no suele ser así en todos los sitios. Sí que he tenido otras naves que, como digo, ha sido para uso privado mío, y ahí, mientras que no hiciese nada ilegal, no prestase servicios al público, etcétera, ahí no ha venido nadie a molestarme y hemos estado todos tan tranquilos. Pero, pues bueno, presentándoseme esta oportunidad, pues es algo que decidí aprovechar y coger esta nave. Y luego, a raíz de tener la nave ya con todo el equipamiento, de ir comprando yo más herramientas para mis coches, de tener la licencia de taller y de 2 o 3 amigos, que uno de ellos ya tenía taller y demás, que me estuvieron convenciendo y demás, pues al final hice números y decidí probar, ya que dije, oye, probablemente no vuelva a tener esta oportunidad tan blanco y en botella de nuevo nunca más. Creo que merece bastante la pena intentarlo y ver qué pasa, y si sale mal, que no intentarlo y luego arrepentirme. Así que por eso abrí el taller.
Tengo por aquí, por ejemplo, varias preguntitas de Instagram. Voy a seguir con una que sin duda ha sido una de las más recurrentes y también que mucha gente ha como criticado o puesto en duda o algo por este tema con cierto resquemor. El tema de si necesitas titulación para abrir un taller mecánico y cuál es mi caso. Bueno, en mi caso, yo mecánico como tal de haber estado trabajando como mecánico no soy, como ya sabéis, obviamente. Sí que soy una persona que me gusta muchísimo aprender por mi cuenta y que me gusta mucho meterme en los marrones, meterme en los problemas y pues a través de ir solucionándolos, ir aprendiendo, porque creo que es como más experiencia obtienes, como más actitud y carácter también llegas a desarrollar. Y al final lo más importante en una empresa o en cualquier negocio es que soluciones el problema que te presentas a solucionar. Entonces, en mi caso, bueno, yo sí que he hecho algún curso de mecánica, en su día hice un curso de mecánica, pero no tengo ni grado superior ni grado medio, no tengo una titulación como tal de mecánico. También es cierto que yo no estoy de mecánico en el taller. De la misma forma, también es verdad que sí que hay días, bastantes días, y sobre todo ahora mismo, que me quedo yo haciendo cosas a los coches, porque si no, pues no damos abasto y yo también me tengo que poner a hacer mecánica en los coches. Pero para abrir un taller, por lo menos aquí, no sé, en otras comunidades autónomas, no necesitas titulación. Y es que volvemos a lo mismo de siempre. Da igual que tú tengas titulación si luego tú no vas a estar trabajando como mecánico en el taller. En el caso de nuestro personal, sí que tienen titulación, sí que son mecánicos titulados, pero aquí volvemos, por ejemplo, a lo mismo. A mí eso me da absolutamente igual. Yo a la hora de contratar a una persona, yo lo que necesito es que esa persona sepa trabajar, trabaje bien, tenga buena actitud, trate bien a los clientes y solucione los problemas. Me da igual los diplomas, los títulos y los papelitos que tenga. Yo lo que necesito es una persona que sepa de mecánica y que sepa arreglar los coches, hacerles los mantenimientos y al fin y al cabo solucionar los problemas. Y ojo, aquí hago un inciso que hay que tener en cuenta que una cosa es el abrir un taller y abrir un negocio y otra muy diferente son ya los títulos o los cursos obligatorios por ley que las personas que se encarguen de realizar ciertos trabajos tienen que tener, por ejemplo, a la hora de manipular cosas como el tema del aire acondicionado, que hay que tener un curso específico de gases, o pues a la hora de meter mano a vehículos eléctricos, por ejemplo. Hay cosas ya muy concretas que por ley sí que es necesario tener un curso o una titulación y estar certificado como que tú tienes los conocimientos y sabes cómo realizar ese trabajo de forma segura. Pero como digo, no te hace falta titulación y de hecho no sé quiénes son, pero muy probablemente los dueños de Aurgi, Norauto, Feuber, Euromaster, etcétera, u otros talleres ni estén trabajando ellos ahí de mecánico ni tengan ninguna titulación. Una cosa es a la hora de realizar ciertos trabajos o ciertas profesiones y otra cosa es la propiedad o de quién es el negocio, porque igual hay muchos negocios que imagino que tú podrás ser dueño de un hospital privado sin necesidad de ser médico. Pues esto es lo mismo. Entonces, igualmente, no necesitas titulación, al menos aquí, no sé en el resto de comunidades autónomas. Entonces, como es algo que no he investigado tampoco mucho, no quiero hablar sin saberlo a ciencia cierta, porque no me gusta hablar de las cosas sin saber realmente si son así o no. En el resto de comunidades no lo sé. Otra pregunta que me habéis hecho, si no se me rota el móvil: ¿qué tal sale tener un taller mecánico económicamente hablando? Aquí creo que esto es una pregunta a la que le faltan muchísimos matices. O sea, si quieres tener un taller porque te hace ilusión, no, a no ser que tengas muchísimo dinero y te da igual, no. Un taller son muchísimos gastos y ya no solo son los gastos, sino que, y no hablemos ni de montarlo, que eso ya hablaremos después, que montar un taller desde cero hoy en día es una absoluta locura. Pero también el tema de estar encima de él. O sea, llevar un taller, y sobre todo si es uno solo, si sois pocas personas, es una locura porque tienes muchísimas cosas que controlar. O sea, de todo, desde lo más básico, como es mantener el taller mínimamente organizado y limpio, o la gestión de personal, que ya es un poco más avanzado, hasta cosas como las pegatinas con el logo del taller para el mantenimiento, el programa de gestión, que ya hablaremos también después de eso, las revisiones de la maquinaria, tener todo al día. O sea,
estar actualizado. Es una locura llevar un taller, atender a los clientes, solucionar problemas, porque trabajas con coches. Son coches que tienen ciertos años muchas veces y surgen problemas, y aunque no sea culpa de nadie, pues a veces hay cosas que un coche entra a cambiar una pieza. Para cambiar esa pieza tienes que desmontar otras que hay alrededor. Esas son de un plástico muy malo que con el tiempo se resquebraja y solo con tocarla con un dedo la pieza se parte. Y eso, por ejemplo, se lo tienes que explicar y pues tienes que lidiar con muchas situaciones que a veces pues no son agradables. Entonces, ¿qué tal sale? Igual, y si lo dices como, oye, yo quiero montar un taller que solo quiero dedicarme a esto, pues es que depende de muchas cosas, de cómo de grande va a ser el taller, quién va a estar trabajando ahí, a qué clientes te vas a dirigir, en qué zona está, cuánto dinero quieres ganar con él, la inversión inicial, o sea, depende de muchísimos factores. Otra pregunta es, ¿te da para los gastos con tanto impuesto y el autónomo? Desde aquí, pues bueno, los que seáis autónomos ya lo sabréis. Los que no, pues por eso cada vez más gente se está yendo del país, sobre todo gente que no tiene negocios físicos. Es una locura tener que pagar 300 pavos al mes de cuota de autónomos, ganes dinero o no. O sea, el hecho de tener que pagar para trabajar y para hacer algo, simplemente por el hecho de trabajar, es una cosa que tú explicas en otros países y te dicen, no, eso no puede ser así, lo has entendido mal. Y yo, no, de verdad que es así, o sea, sé que está mal planteado, pero es así. Resumiendo, es una locura todo el tema de gastos y de impuestos, y estamos en un sitio que no es que te ayude precisamente. Si no tienes empresa, que esa es otra, si eres autónomo societario, ya son casi 400 pavos de cuota de autónomos solo por el hecho de ser autónomo para poder trabajar. Y, por supuesto, no hablemos del resto de impuestos. Entonces, ¿me da para todo esto? Pues sí, me está dando para todo esto, pero al principio también es lo más complicado. He tenido que vender coches, he tenido que vender cosas, porque llevar un taller, o sea, montar un taller, como digo, conlleva muchísima inversión. Yo, por suerte, al haber encontrado esta oportunidad, pues no me he tenido que dejar el dineral que supone equiparlo de cero, licencias, proyecto del ingeniero para todo el tema de pues, extracción de humo, etcétera, etcétera, porque eso es una absoluta locura de dinero. Puede dispararse, dependiendo del tamaño del taller, muy por encima de los 50.000 euros si coges una nave completamente vacía, entre una cosa y otra. Pero aún así yo he tenido que pagar cosas para empezar, he tenido que comprar más herramientas, útiles específicos, porque te llega a veces un coche al taller que dice, viene para cambiar unos muelles, y tienes 3 tipos de compresores de muelles, y dices, vale, pues no hay problema, subes el coche al elevador y no te entra ninguno de ellos. Y dices, no, que es que este coche hace falta este útil específico para poder desmontar este muelle, por ejemplo, y tienes que comprarlo. O sea, hay un montón de cosas que para empezar tienes que poner pasta, y eso es lo que he tenido que hacer. Así que a lo largo del año que viene espero que todo eso dé sus frutos y poder ir recuperando y teniendo un superávit. Otra persona también que me suele hacer bastantes preguntas por Instagram, un saludo desde aquí, me pregunta cómo calculas los presupuestos en base a otros talleres. Esto sin duda es una de las cosas con las que más incógnitas y más miedos tienes o más dudas tienes a la hora de abrir un taller desde cero. O sea, yo por ejemplo soy una persona que siempre me he hecho todo yo en los coches, o sea, menos alguna cosa muy en concreto. O al principio del todo, cuando no tenía ni nave, que tenía el Polo, que sí que no me quedaba más remedio, que menos las cosas que podía hacer yo en la calle como podía, si era algo más gordo, llevarlo a un taller, yo siempre he hecho todo en mis coches. Entonces, yo no sabía lo que se cobraba normalmente por cada cosa, porque, pues, yo qué sé, o sea, y tú te pones a sumar, tú haces un cierto business plan, tú calculas tus gastos para, en función a eso, al precio de la competencia, de la zona, etcétera, y demás, poner un precio a la hora de mano de obra. Y claro, tú luego pones el precio de la hora de mano de obra, le das el primer presupuesto a un cliente para hacer, yo qué sé, una distribución o un embrague, y ves lo que cuestan las piezas en el recambista de aquí, el que te lo trae de un momento a otro, porque al final es lo que hace falta, no puedes tener a una persona esperando 10 días por pedir la pieza en otro lado en internet para que te venga, y el precio de la mano de obra, y tú lo primero que piensas, o al menos era lo que me pasaba a mí, era, pero ¿cómo voy a cobrarle yo a esta persona 600 euros por esta distribución o 1.500 por este embrague mi masa o lo que sea? Y realmente sí, es que es lo que tienes que cobrar, porque tienes que cubrir unos gastos y a fin de mes tienes que ganar dinero. Yo aquí sí que lo que he hecho, por suerte, como tengo amigos que tienen talleres, pues al principio les preguntaba,
simplemente. Oye, ¿esto cómo lo hacéis? ¿Esto qué precio soléis poner? Aquí, en el tema de horas de mano de obra, ¿cómo lo hacéis? Y eso es algo que cuesta bastante al principio. Y sí que os recomiendo que si tenéis a alguien, algún amigo, lo que sea, pues con un taller, que os eche una mano, que os eche un cable y sobre todo el primer mes, pues o pasarle los presupuestos que hacéis, que los revise, que os diga, oye, esto aquí deberías haber puesto esto más, esto deberías haber quitado esto, porque por ejemplo a nosotros lo que nos pasaba el primer mes era que hacíamos presupuestos demasiado baratos. Poníamos demasiadas pocas horas de mano de obra y al final lo que nos pasaba era que entraba el coche, lo hacíamos y al final pues echábamos el doble casi de horas de mano de obra de lo que deberíamos haber puesto, porque a nosotros en nuestra mente nos parecía muy caro y luego realmente no, luego lo comparabas con otros presupuestos y decías, joder, es que es muy barato esto, ¿no? Entonces, eso es algo que desde luego surgen bastantes dudas al empezar. Y si tenéis a alguien que os pueda echar un cable y a alguien en quien os podáis apoyar para hacer todo esto, pues os lo recomiendo. Sigamos con más preguntas por aquí. Vamos a ver. Aquí Raúl, un saludo a Raúl, que también, bueno, suscriptor, amigo ya, hizo también el curso de compraventa. Me pregunta, ¿qué es lo que más te está costando y no contabas con ello? Y es una muy buena pregunta. Pero aquí lo raro es que, si os digo la verdad, si os tuviese que decir algo en concreto, ahora mismo no se me viene nada a la mente. O sea, porque sí que sé una cosa que es la que más cuesta, en mi opinión, que es el encontrar personal bueno, personal cualificado y sobre todo personal con buena actitud y saber gestionarlo. Creo que eso es lo más complicado. Pero en mi caso, pues por suerte, la verdad que no me lo esperaba, pero por suerte hemos encontrado personas muy buenas y con muy buena actitud, nada más empezar, y no hemos tenido que preocuparnos mucho por eso. Cuando y bajo mi experiencia en otros proyectos que he tenido y demás, eso sin duda ha sido lo más complicado, el saber seleccionar personal y encontrar personal que esté cualificado, sobre todo cuando es para trabajos como estos, que al final son trabajos especializados, que no estamos hablando de que necesitas una persona que, oye, con buena actitud sirve porque es para un trabajo que no conlleva una especialización, no, pero trabajos que requieren ya unos conocimientos previos, una experiencia previa y estar especializado en ello, encontrar personal cualificado, sobre todo también aquí, porque hay mucha gente que se está yendo fuera, ya no solo a emprender, sino también a trabajar fuera, pero es algo bastante complicado. Así que respecto a lo que no contaba con ello, lo que no me esperaba, de lo más complicado, pues sinceramente, o sea, me alegro por ello, pero no te sé decir. O sea, al final es todo en conjunto, son muchas cosas a la vez y tienes que saber llevarlas y gestionarlas lo mejor posible. Pero yo lo que más complicado ha habido en todo esto, y siempre he visto, es el tema de encontrar personas que sean adecuadas y que te vayan a ayudar a sacar todo adelante. Por ejemplo, aquí hay una persona, referente a lo que estábamos hablando antes, que me pregunta todo el tema de problemas con industria, ayuntamiento, normativas, etcétera. Ignifugar, pues como digo, esto es un taller que en su momento el propietario del taller, que tenía antes el taller, lo hizo para él mismo. Entonces lo hizo todo bastante bien y lo hizo pues con idea de quedárselo, ¿no? Entonces todo está hecho bastante bien, toda la reforma para cumplir con las normativas, con los proyectos, etcétera, está hecho todo en orden y pues es un taller que tiene su extracción de humos, que tiene todo lo que tiene que estar ignifugado, sus extintores, la revisión de las maquinarias, en fin. Es un taller que en ese sentido yo he tenido simplemente que actualizarlo, ir a industria, cambiar permisos y hacer cierto papeleo, pero no ha llevado, sorprendentemente, para como son aquí los temas burocráticos, no ha llevado tanto tiempo como el que esperaba en un primer momento. Y siguiendo en esa línea también me pregunta Quique, que fue un suscriptor que fue también el que se quedó uno de los MX5 que tuve, un saludo desde aquí. ¿Cuánto dinero es necesario poner antes de subir la persiana del taller y empezar? Pues igual, volvemos a lo mismo. Yo aquí en ese sentido tuve suerte, que tuve que dejarme pues unos pocos miles para el tema de las revisiones, poner al día esto y demás.
pero si lo que quieres es hacer un taller desde cero, es una locura. O sea, es que depende del tamaño del taller, de la zona en la que estés, en función de lo que te exijan y demás, pero una locura de que tienes que saber muy bien, tener el business plan muy bien hecho, tener un colchón financiero muy grande y tener cierta experiencia o rodearte de gente con cierta experiencia o consultorías, etcétera, para aprender de todo este tema antes de nada, porque es que es un dineral. O sea, un taller, montarlo desde cero hasta que te empieza a hacer beneficio, hasta que te empieza a dar beneficios y a cubrir todo eso que has puesto, pueden pasar años y años perfectamente. Entonces, depende de cada caso, pero es una locura, es una barbaridad. Me preguntan también si yo no hago mecánica. Bueno, lo he respondido antes, cuando hay que sacar trabajo adelante, o también hay veces que tengo que echar un cable porque hay que bajar, yo que sé, una caja de cambios, hay que desmontar algo que no se puede hacer solo uno, que hacen falta varias personas, pues yo echo un cable y pues hay coches que igual, cuando hay bastante trabajo, pues y yo no tengo que hacer otras cosas que corren más prisa, pues no queda otra y yo me pongo también a hacer cosas a los coches sin problema, que no es lo ideal, no es lo que se debería hacer, porque al final cada persona en un taller tiene que tener sus funciones muy bien definidas y si todo está bien estructurado, los procesos están bien y todo está bien automatizado, no deberían meterse, salvo casos excepcionales y demás, no deberían meterse una persona en las funciones de otra o en procesos que no le tocan. Entonces, creo que no es lo ideal. Alguien que está en recepción o atendiendo a los clientes tiene que estar ahí, un mecánico tiene que estar solo haciendo mecánica, la persona que dirige el taller tiene que estar enfocada en administrar y gestionar bien, ver cuánto dinero entra, cuánto dinero sale, cómo se organizan los procesos, cómo se gestionan los clientes, tiene que estar viendo, por así decirlo, desde arriba todo para organizarlo y cada persona tiene que cumplir su papel para que funcione bien, porque al final esto, como cualquier otro negocio, es una máquina, tiene sus engranajes y cada engranaje tiene que funcionar perfectamente, porque en el momento que uno se va a la caca, todo lo demás se va a la caca y no funciona. Otra persona me pregunta, ¿cómo controlas tema contabilidad y stock? Que también, pues, al final llevamos el tema de la web, que ahí pues tenemos que controlar stock y todo eso también. Aquí utilizamos, que esto es lo que estaba comentando antes, aquí utilizamos un programa, un software de gestión para talleres, que también sirve para gestionar stock y todo esto, que lo utilizan cadenas bastante grandes, que es Netix. La gente de Netix me contactó al poco tiempo de abrir el taller y me dijo, oye, mira, nosotros trabajamos para todas estas cadenas, estamos ahora, pues en fin, buscando también darnos un poco a conocer y expandirnos, nos gustaría que lo probases, que nos dieses vuestra opinión y, oye, ¿que te gusta? Pues si te gusta y crees que es bueno, que lo puedes recomendar, empezamos a trabajar juntos y a colaborar juntos para el tema publicitario. Y la verdad que yo estoy encantado con ellos, o sea, y además que es incluso abrumador. Es un programa que puedes controlar absolutamente todo, o sea, es una locura, tienes que ir muy poco a poco y sí que es cierto que para talleres, un taller pequeño, pues a lo mejor no necesita todas las funciones, pero para un taller muy grande tienes que tener a personal especializado en el programa simplemente para saber gestionarlo si quieres controlar todo lo que se puede controlar, porque puedes controlar una barbaridad de cosas. Fichajes, tiempos que se está con cada coche, stock, contabilidad, presupuestos, clientes, cuando le caducan a los clientes las ITVs, cuando les tocan las próximas revisiones, o sea, puedes hacer una barbaridad de cosas con el software de Netix y bueno, pues en el poco tiempo que llevamos la verdad es que lo empezamos a implementar. No en el primer mes porque estábamos con demasiadas cosas a la vez, pero lo empezamos a implementar en el segundo mes y nos ha ayudado bastante. Puedes tener una base de datos que es algo muy importante con todos los clientes, con los coches de los clientes, en fin. Al fin y al cabo hoy en día un buen negocio, aunque sea un negocio físico, para que funcione bien y sea lo más eficiente posible y tener todo lo más controlado posible, necesitas digitalizarlo en la medida, bueno, no en la mayor medida posible, pero sí en la medida que sea lo más eficiente. O sea, si es un taller pequeño, pues hay cosas que sí que seguramente no necesites contabilizarlo al milímetro porque te va a conllevar más y vas a perder más intentando llevar todo ese control que controlando simplemente lo justo y necesario para que el negocio funcione bien. Pero es una herramienta que, como digo, al principio puede parecer muy abrumadora, pueden parecerte muchas cosas y demás y lleva un tiempo de adaptación y de aprendizaje,
pero sin duda funciona muy bien, y cuando la utilizan cadenas de talleres tan grandes, con franquicias, etcétera, que es una red de talleres muy grande, y neumatiqueros y demás, pues es obviamente porque es un programa que funciona, porque estamos hablando ya de empresas, que no es simplemente un taller, sino de compañías valoradas en varios millones de euros y con mucho personal a su cargo, mucho stock y mucho de todo. Aquí otra persona me pregunta, ¿hasta cuándo crees que vas a poder llevar ese ritmo de 18 horas diarias? Aquí sí que tengo que decir que desde mi último proyecto he intentado tomarme las cosas con más calma, más estructuradas y hacerlo un poco de forma más eficiente. Y aquí depende mucho de cada día. Al final también pues es un poco lo bueno que tenemos los autónomos, dentro de también lo malo, ¿no? Y es que pues tú puedes decidir cómo organizarte. Entonces yo a lo mejor pues sí que hay días que, oye, en total he hecho 18 horas, pero pues oye, a lo mejor un día estoy un fin de semana, un sábado, un domingo, estoy 3 horas que aprovecho para trabajar un poco con el ordenador, hacer ciertas cosas y demás, y el resto del día pues me voy a entrenar o voy a pasarlo con mi pareja o lo que sea, ¿no? Entonces sí que es cierto que hay una cosa que he cortado bastante radicalmente con ello, porque dentro de que soy una persona muy nocturna, soy una persona que, bueno, los biorritmos o como lo queráis llamar, de siempre, de toda la vida, he trabajado y he funcionado, he estado mucho más activo y he funcionado mucho mejor por las noches que por las mañanas, pero sí que hay algo que he cortado radicalmente, que es el tema de estar trabajando hasta muy tarde, y ya, salvo un caso muy puntual, muy excepcional de algo muy urgente, prácticamente ningún día, por lo menos con el ordenador puede que un poco más, pero lo que es trabajo físico, no hay ningún día que me quede más de las 10, 11 de la noche trabajando, porque al final es algo contraproducente y muchas veces trabajando menos, pero con mejor descanso, rindes más y estás en general mejor que trabajando más. O sea, no por trabajar más vas a obtener mejores resultados o a ganar más. Muchas veces no es así. Parece como una fórmula muy sencilla de, oye, si yo trabajo X y gano Y, si trabajo 2X voy a ganar 2Y. Y muchas veces no es así. Entonces, bueno, pues respecto a eso, intento escuchar a mi cuerpo, sobre todo también con el tema autoinmune que he tenido, que sigo teniendo todavía, que queda ahí, de esa especie de eritema nudoso, paniculitis, en fin, lo que sea, que he tenido y que sigo teniendo, como digo, en el tema de las articulaciones, que el año pasado hubo días que me impedía pues incluso poder salir de la cama y hacer vida normal. Me lo he tomado con bastante más calma y al final he escuchado más a mi mente y a mi cuerpo para decir, vale, voy a organizarme de esta manera o de otra, porque es algo que tienes que tener muy controlado. Y ya os digo, es que son muchas cosas que gestionar cuando montas un negocio físico, simplemente cuando eres autónomo, cuando eres emprendedor y cuando trabajas para ti mismo, pues son muchas cosas que gestionar y tienes que ser bueno gestionando cada una de ellas, ¿no? Y muchas veces es imposible, o sea, nunca va a ser una vida, como dicen, equilibrada. O sea, hay cosas que no son equilibradas, igual que un futbolista profesional no va a tener nunca una vida, al menos durante su carrera, una vida equilibrada en el sentido de que va a ser prácticamente todo el día enfocado a su carrera, pues esto es lo mismo. Al final es muy difícil, si quieres ser muy bueno en algo, hacer todo perfectamente organizado y tener una vida perfectamente equilibrada de X trabajo, X descanso, X vida social, X no sé qué. No, vas a tener que sacrificar muchas de esas cosas para obtener lo otro. Y esto, por ejemplo, no es una pregunta, pero bueno, esto ha sido una respuesta al tema de los Q&A de Instagram que me pone un suscriptor y cliente del taller, que es Jesús, que tiene un Toyota Avensis, que me pone, cuéntales cómo estaba el coche de carbonilla y la lata para desmontar los muelles. Y esto, bueno, pues es lo que os comentaba, que al final con cosas así, con trabajos de este tipo, siempre te van a surgir problemas e imprevistos y vas a tener que buscarte la forma para solucionarlos. O sea, por ejemplo, Jesús nos trajo un Toyota que tenía un ruido en la dirección, porque a veces la mecánica parece una ciencia exacta, y lo es, pero a veces cuesta mucho creerlo porque se dan situaciones que dices, si esto está todo bien, ¿por qué sigue yendo esto así? Jesús vino con un ruido en la dirección del coche, que ya se lo habían enviado en otros sitios y no conseguían dar con qué era. Y a mí, pues como me encanta meterme en marrones y en buscar soluciones a los problemas, pues bueno, nos estuvimos ahí mirando y demás. Y total,
que estuvimos probando el coche, vimos también vibraciones y al final vimos que lo principal que causaba ese ruido y las vibraciones, simplemente pues al final según experiencia previa, casos anteriores que te han ocurrido y demás, pues dijimos esto van a ser muy probablemente las copelas. Y desmontamos las copelas delanteras y efectivamente las copelas delanteras estaban machacadísimas. Pero el tema no es ese, sino que para desmontar las copelas delanteras tuvimos que pedir un útil a unos amigos de un taller de aquí cerca que tenían ellos, porque nosotros teníamos 2 compresores de muelles y con nuestros compresores de muelles no hubo narices. O sea, de momento las suspensiones que han venido aquí han sido todas un dolor espectacular porque hay otros que comprimes un poquito los muelles para sacarlos y todo perfecto. Pues con este, o sea, nos veis literalmente, que muchos se lo tomarán a coña, pero es algo que incluso recomiendo porque conozco gente que, o sea, si se te salta un muelle de esos, que te falla un compresor, se te resbala, cualquier cosa que puede pasar, porque pasa, y te dan la cara, te lía una del copón. Pues estuvimos quitando los muelles para poder desmontar las copelas, nos tuvimos que poner unos cascos de moto. Uno de los mecánicos y yo desmontando allí los muelles con casco de moto porque hubo que comprimir tantísimo el muelle que nos estaba dando un miedo tremendo que eso saltase en algún momento y es que puede liar una avería buena, puede liarte una avería guapa, como diría mi abuelo. Entonces, hay veces que cosas que parecen súper simples, que dices esto ya lo he hecho en otros coches o ya lo he hecho más veces y demás, pues no, pues pasan y lo tienes que solucionar. Y aunque tú estés con otras cosas, pues a veces tienes que decir, vale, pues tengo que ir yo allí a solucionarlo, porque tienes que estar tú para solucionarlo, muchas veces, ¿no? A no ser que tengas una persona específicamente delegado el tema de los marrones. Entonces, bueno, pues simplemente una anécdota.